Capítulo 25. La no tan redonda mesa redonda. ¿Qué es tan importante que me han llamado aquí con tan poca antelación? Preguntó Lorelei Bartomeloy, líder de la brigada Challen Candeco, mientras entraba a lo que efectivamente era la sala de planificación de la brigada. Como de costumbre, su aplomo era inmaculado y su atención se redujo al filo de una navaja mientras miraba a los tres miembros que estaban presentes actualmente, revisando mapas y documentos. Al menos hasta que ella entró en la sala. Actualmente, la estaban saludando, como se esperaba de los magos a quienes ella personalmente había elegido y ayudado en el entrenamiento. Pero ella había hecho una pregunta y ellos sabían que no debían hacerla esperar o negarse a responderle. Después de todo, ella era una Bartomeloy, la perfección no solo era natural para ellos sino también esperada. Intensas lecturas de Maná de Fuyuki, Japón, señora. La vicedirectora de la Torre del Reloj no permitió que ninguno de sus pensamientos se mostrara mientras caminaba hacia la mesa y tomaba un documento completamente al azar, viendo que estaba en medio de lo que parecía ser un diluvio de información sobre ese tema exacto. Para comprender completamente la situación, tendría que esperar a que toda esta información fuera recopilada en un informe adecuado, no podía culparlos ni culparlos por eso, pero lo que logró obtener no solo fue preocupante sino exasperante. Este tipo de lecturas solo deben provenir de lugares selectos en todo el mundo. Fuyuki no ha sido autorizada como área ni se nos ha dado ninguna razón de por qué o cómo. Lorelei habló, la advertencia clara en su voz mientras miraba uno de los mapas sobre la mesa, sin decir nada mientras uno de su brigada lo deslizaba hacia ella para darle una mejor vista. Lo sabemos, señora. No hemos recibido correspondencia de ningún mago que viva dentro de la ciudad, ni del segundo propietario. Sin embargo, no creemos que nadie actualmente en la ciudad tenga la culpa. Los ojos de Lorelei se dirigieron hacia el miembro de la brigada. Explicar. Después de que se registraron las lecturas iniciales de la intensidad del mana, se realizaron escaneos para intentar revelar la clase aproximada de taumaturgia en la que residía. Eran abrumadoramente dos firmas iguales entrelazadas. ¿Esos son? Cogió otro papel y sus ojos recorrieron los detalles incluso mientras continuaban informándole de la situación. Maldición y la tercera magia. Lorelei respiró profundamente, volvió a colocar el papel sobre la mesa y exhaló. ¿Dijiste entrelazado? Seguramente, espero que hayas elegido tus palabras con cuidado. Su mirada se entrecerró, pero el hombre hizo poco más que asentir con la cabeza. Sí, señora. Cualquiera que sea la maldición o sus efectos, está en un nivel que coincide con la verdadera magia. ¿O está siendo impulsado por eso? La respuesta fue tranquila, por parte del miembro más nuevo de su brigada, una mujer bastante joven reclutada del linaje de Caesarmund con un uso especialmente afinado de su especialización familiar. Si tienes algo que decir, infórmamelo o esperas hasta que te llame para hablar, ¿me han entendido? Ese sí, señora. La chica chilló, temblando un poco mientras él mantenía su saludo lo suficientemente tenso como para romper el cristal. Ahora. Explica tu comentario. Bueno, es más una teoría. La mujer se sobresaltó, bastante nerviosa por estar bajo la mirada directa de su superior. Pero el único sujeto conocido en Fuyuki capaz de acceder a la tercera magia es el Santo Grial. Si la maldición se ha apoderado de él, podría estar usando la tercera magia, o su misterio inherente, para impulsarse a sí mismo y a sus capacidades. Ya veo. No es una teoría completamente infundada, tiene mérito. En el futuro de sus investigaciones, tenga en cuenta ambas teorías. Apuntó esto a los tres, recibiendo a cambio un severo asentimiento. Además, quiero saber exactamente por qué se provocó esta explosión de maná y, si es necesario, por qué no se detectó antes. Entendido, señora. Los tres Challen Candeco hablaron a la vez, obteniendo un asentimiento de satisfacción de su parte mientras se giraba y salía de la habitación, con su mente corriendo a 1 kilómetro por minuto. ¿Estaba Muramasa consciente de esto? ¿Causó él el estallido de alguna manera? Su familia, particularmente su progenitor, era bien conocida por sus espadas malditas. Es simplemente una teoría, pero una maldición de la tierra ciertamente habría tenido tiempo de echar raíces en el Santo Grial. Es muy difícil decirlo con certeza,
algo más que su familia ha hecho de esa ciudad su hogar y 2 de ellos fueron directamente parte de la creación del Grial. Además, los Ainsburn fueron la tercera familia involucrada en la creación del Grial, es posible que tengan información que no han podido compartir. Hay demasiadas variables como para simplemente decidirse por una y bajar por esa rama. Se requiere más información y hasta entonces todas las opciones deben considerarse como verdaderas. Porque, simplemente, cualquier cosa que estuviera sucediendo con el Grial, cualquier cosa que estuviera sucediendo en Fuyuki no era normal, no estaba sancionada y, desde luego, no era algo que se pudiera permitir que se olvidara. XXXXXXXXX. Fuyuki, Shirou y compañía. Realmente odio venir aquí. Murmuró Shirou, mirando hacia la iglesia que una vez fue el hogar de Kire y Kotomine. Ese hombre era el mayor problema en Fuyuki, aparte del propio Gilgamesh. Honestamente, cuando Rin escuchó que Kirei había sido asesinado por Skatach, la adolescente estaba bastante segura de que en realidad se había enojado porque no era ella quien debía matarlo. 1. Pensándolo bien, su reemplazo probablemente sintió lo mismo. Maestro, ¿no vamos a entrar?, preguntó Saber, mirando entre la iglesia y el adolescente, quien parecía bastante contento de quedarse donde estaba. Senpai, ella está mirando por la ventana. Sakura le informó amablemente, mirando los ojos amarillos de la joven que prácticamente parecían brillar con la luz del sol poniente desde dentro de la iglesia. Déjala mirar. Shirou se quedó inexpresivo, suspirando un poco cuando sintió 3 miradas de las mujeres a su alrededor. Bien, bien. Con un gruñido petulante, Shirou caminó hacia las puertas de la iglesia y las abrió, viendo a Karen Hortensia esperándolo. Con las manos cruzadas frente a ella y un crucifijo colgando de sus dedos, ataviada con un atuendo completo de iglesia. 1. Honestamente, Artoria no podía entender la vacilación y la negativa directa de su maestro a venir a ver a esta chica. Claro, parecía un poco rara, pero por lo demás, parecía bastante inofensiva. Mirando sutilmente a su lado, pudo ver que, evidentemente, Rider estaba de acuerdo con su evaluación basada en el confuso adelgazamiento de sus labios. Con una sonrisa que prácticamente irradiaba la inocencia de un ángel, la peli blanca levantó sus manos en el aire hacia los 4, el crucifijo brillando a la luz del sol poniente. Arde mientras Dios juzga tus pecados y te encuentra abundante. Karen habló, su voz era tan dulce e inocente como la de un niño que le pide a alguien un trozo de chocolate. En respuesta, Shirou solo suspiró cuando Sakura le dio una mirada perfectamente en blanco en respuesta y ambos servants de repente miraron a la chica bajo una luz mucho más dura. Porque por más que algunas personas lo intentaran, comentarios tan casualmente crueles sin mostrar una pizca de malicia no eran un rasgo común de la humanidad, sin importar la época. Hortensia. ¿Sabes por qué estoy aquí? Shirou arrastró las palabras, comenzando a caminar más cerca de la chica y Saber de repente no estaba tan seguro de que fuera seguro para él estar cerca. ¿Finalmente decidiste arrepentirte de tus pecados?, Karen replicó, tan rápida como siempre con sus golpes verbales. Si te hiciera caso, simplemente respirar sería pecado. Si un bruto como tú hiciera siquiera un parpadeo, estoy seguro de que hay un plan nefasto detrás de esto. Hortensia-san. Siempre es un placer. Saludó Sakura, deslizándose suavemente en la conversación para llamar su atención, al menos momentáneamente, fuera de su senpai. Sí, la chica empapada en tanta oscuridad como tu maestro. Karen miró a Sakura con frialdad, su mirada deslizándose entre ella y Shirou. Aunque todavía dudo que algún ser se acerque a ti, Muramasa. Karen hizo un gesto con la mano que sostenía un crucifijo en forma de cruz y murmuró una oración para sí misma, aparentemente sin darse cuenta de la leve animosidad que crecía en Rider ante su desprecio casual hacia Sakura. Si te has divertido, inscríbenos en la guerra. Shirou habló, sorprendiendo a Saber con lo autoritario que podía ser. Ella no se lo esperaba, especialmente considerando todas sus experiencias con él el último día. ¿Unirse voluntariamente a una guerra? En verdad, solo la luz radiante de Dios podría eliminar una corrupción tan profunda del alma. Lo sabrías, ¿no? Maestro.
Necesitas tener más decoro. Saber amonestó mentalmente a su maestro. Créeme, cuando se trata de esta chica, el decoro no significa nada. Zirou respondió mentalmente, solo levantando una ceja mientras la hermana de la iglesia sonreía levemente y aplaudía. Bien hecho, supongo que puedes enseñarle nuevos trucos a un perro viejo. Regístrenos ahora, no podemos pasar toda la noche aquí. Zirou habló inmediatamente después, y solo obtuvo un ceño triste a cambio antes de volver a su habitual sonrisa de iglesia, tan falsa que dolía. Muy bien, si estás tan empeñado en luchar como el bruto que eres, entonces los inscribiré a ambos en la guerra, y a esa chica Tosaka también, ¿correcto? Sí, estás en lo correcto. Respondió Sakura, siempre la asistente perfecta de Zirou. Entonces se hará, por la gracia del dios que ambos rechazáis. Zirou resopló y comenzó a darse la vuelta. Sakura y ambos servants hicieron lo mismo, los cuatro llegaron a las puertas de la iglesia antes de que la hermana hablara una vez más. Su voz goteaba con una extraña mezcla de alegría y enojo que Zirou sabía que estaba reservada para su padre, y solo para él. Ah, y si descubres quién o que se llevó el cadáver de mi padre, házmelo saber. Deseo realizar los ritos funerarios adecuados para perdonarlo por su pobre cristianismo todos estos años. La mano de Zirou abrió la puerta grande y gruesa de la iglesia. ¿Desenterrar el cuerpo de alguien? Murmuró Saber, su expresión mostrando su claro disgusto por la idea. Estaré atento. Zirou respondió con frialdad, soltando la puerta agrietada y abollada y dejando que los pocos fragmentos sueltos cayeran al suelo. Detrás de él, Sakura se mordió el pulgar, creando una pequeña gota de sangre que limpió en la puerta dañada, reparándola en un instante mientras seguía a Zirou. Su expresión estaba perfectamente en blanco, pero Rider era perfectamente capaz de sentir las ardientes emociones negativas debajo de la piel de su maestro. La mujer se desmaterializó mientras seguía silenciosamente a los dos adolescentes y a Saber mientras comenzaban a regresar a Emilia Estate. ¿No va a interrogarla más, maestro? Preguntó Saber, tratando de actuar como la voz de la razón a pesar de que parecía que ambos adolescentes solo querían ignorar el tema, al menos desde su punto de vista. No tiene nada más que agregar, lo que nos dijo es lo que sabe. De lo contrario, lo habría dicho. Karen es increíblemente cáustica, pero una de las cosas que he notado es que se toma muy en serio todo lo relacionado con la iglesia. Incluso si nunca lo adivinarías basándose en su personalidad. Zirou dijo con descaro al final, provocando una pequeña risita de Sakura mientras le acariciaba ligeramente el brazo. Por supuesto, su comentario sobre los ritos de entierro. Saber se dio cuenta, tarareando en sus pensamientos mientras sus cejas se fruncían ligeramente. Exactamente. Aunque lo que alguien o algo podría querer con el cuerpo de ese hombre está más allá de mi comprensión. Murmuró Zirou, tratando de pensar en alguna razón que no fuera simplemente un ladrón de tumbas al azar tomó un cadáver secuestrado. ¿No nos dijo Kiritsugu-san una vez que le había disparado al hombre en el corazón? ¿Quizás su resurrección y su posible conexión con el Grial? Sugirió Sakura, recibiendo un tarareo pensativo del adolescente mientras caminaba, perdiéndose por completo la breve apertura de los ojos de Saber. Sí, probablemente esa sea una buena pista para seguir. Zirou asintió, incapaz de pensar en nada más. Senpai, ¿puedo quedarme a pasar la noche? Preguntó Sakura, apoyándose en su brazo mientras ambos caminaban, recibiendo un tarareo del adolescente. Me gustaría decir que sí. Pero, Saber, ¿estás bien con Rider cerca? ¿Me estás preguntando? Artoria le dio una breve mirada desconcertada antes de recuperar la sobriedad mientras miraba al frente. Soy simplemente tu servant, maestro. Si eliges que un aliado pase la noche en tu casa, no tengo derecho a negarme, salvo lo obvio. El maestro se queda en la misma habitación que Zirou, Saber. Rider se materializó el tiempo suficiente para decir antes de desaparecer nuevamente en el viento, recibiendo un curioso zumbido de la mujer. ¿Tiene una segunda cama libre, maestro? ¿O debo renunciar a la mía? Preguntó, girando su cabeza para mirarlo y viendo una mirada plana, cortesía de su maestro, y una sonrisa inocentemente divertida, cortesía de Sakura. Eso no será un problema, Saber.
Zirou respondió con calma, preguntándose si lo entendería sin que él tuviera que explicarlo más. Ah, entonces tienes una segunda cama libre, entendido. Sí, sí lo habría hecho. De hecho, comparto cama con Senpai, saber. Sakura respondió, ayudándolo obedientemente como lo había hecho durante años. Por supuesto. Compartiendo una cam, tanto los adolescentes como el Rider desmaterializado pudieron ver el momento exacto en que la mujer comprendió el significado detrás de sus palabras. Era bastante fácil de ver porque toda su cabeza se puso roja como un tomate, y el vapor prácticamente brotaba de la parte superior mientras la inclinaba y continuaba caminando, incapaz de mirar a ninguno de los dos. No puedo dejar al maestro desprotegido. Saber. No es que vayamos a hacerlo junto a ti. O hacerte mirar. Zirou se mostró inexpresivo ante su servant, solo se mostró más inexpresivo cuando ella no respondió. Quiero decir. Zirou volvió su mirada hacia Sakura, quien le estaba dando una mirada inocente que no lo engañó ni por un momento. Es una forma muy eficaz de aumentar la camaradería y la moral. Rider habló amablemente, una vez más materializándose solo para aparentemente ver a Saber retorcerse. ¿Por qué esperaba algo diferente? Ella es griega. Debería haber esperado esto desde el momento en que fue convocada. Pensó Zirou para sí mismo, suspirando tanto mental como físicamente. 1. Saber, relájate, no va a suceder. Sakura, no está sucediendo. Rider, no ayuda. Muy bien maestro. Si tú lo dices, senpai. Solo estaba señalando un hecho útil. Ese último comentario le provocó a la reina de las gorgonas una mirada molesta, simplemente haciéndola levantar las manos en un movimiento de rendición mientras se desvanecía en motas de prana. Estos dos van a ser mi muerte. XXXXXXXXX. ¿Dónde estoy? Artoria murmuró para sí misma, mirando la tierra a su alrededor con una mirada escrupulosa. La tierra que la rodeaba le era desconocida en su totalidad, lo que encendió alarmas en su cabeza que se negaron a desaparecer mientras miraba a su alrededor y vio tres figuras. Una pequeña niña de unos 14 años, parada a un lado con una expresión de crueldad que el rey habría esperado de Morgan, no de esta niña, quienquiera que fuera. El segundo, el propio Zirou, aunque parecía diferente, más joven y, curiosamente, tenía dos ojos normales. El tercero. Artoria sintió que le temblaban las piernas y se le apretaban los dedos, una gota de sudor rodaba por su mejilla y sus ojos se dilataban. Esto es un sueño. Es un sueño. Murmuró Artoria para sí misma, adoptando una postura de combate sin siquiera darse cuenta mientras observaba a la criatura jugando con Zirou. Reconoció los signos de compartir recuerdos del momento singular en que le había sucedido en la Cuarta Guerra del Santo Grial, pero esto era diferente. Primero, ella no solo estaba consciente durante el recuerdo en sí, sino que esa criatura estaba activando todos los instintos que había cultivado a la vez. Observó cómo la criatura agarró a Zirou con una mano enfermiza y poderosa, desgarrando su ropa y su costado antes de arrojarlo por el suelo destrozado y lleno de cráteres. El niño respondió bien arrojándose aún más por el suelo para evitar el siguiente golpe del mano de bestia. Y luego la bestia desapareció, su forma se reveló detrás de Zirou mientras se ponía de pie después de su caótica caída y rodadura. ¡Maestro! El grito salió de sus labios antes de que pudiera detenerse, pero, como era de esperar, no hizo nada. Artoria no pudo hacer nada mientras veía a su maestro más joven ser arrojado hacia atrás en la dirección de donde había venido, apenas logrando defenderse, creando una espada. El ataque de represalia de Zirou fue esquivado y castigado, la cola de la criatura se estrelló contra él y lo arrojó al otro lado del claro una vez más, la bestia claramente agravada por el intento del chico. ¡Oh, Kaat! La chica que estaba a un lado gritó juguetonamente, agitando su mano hacia la criatura, su mirada deslizándose más allá de Artoria mientras se giraba para mirar a la chica y haciendo que el guerrero retrocediera unos buenos 5 metros solo por instinto. Creo que nuestro nuevo socio comercial necesitará un poco más de empujón. No puedes matarlo, pero te dejaré mutilar una parte de él, ¿vale?
Artoria pudo ver todo lo que sucedía como si estuviera nadando a través de alquitrán. No, el recuerdo real se había ralentizado, probablemente coincidiendo con la perspectiva de su maestro de esta parte de los eventos. Se vio obligada a observar cómo la criatura alcanzó a su maestro en retirada en un instante y le golpeó la cara con intenciones maliciosas. Observó cómo su maestro intentaba defender sus ojos creando otra espada entre ellos y las garras de las criaturas, pero llegó un momento demasiado tarde para salvar a uno de ellos. Y entonces la sangre voló por el aire, unida a una serie de vísceras que denotaban claramente la pérdida de un ojo mientras el niño caía al suelo, agarrándose el ojo faltante con la mano libre. Las palabras burlonas y las acciones inocentes de la niña invadieron por completo la mente de Artoria, su mirada se centró en nada excepto en la forma retorcida, jadeante y claramente agonizante de su maestro. El resto del mundo se estaba desangrando, y el rey no pudo apartar la mirada ante una expresión de agonía tan cruda mientras se agarraba los restos de su ojo. Y entonces todo volvió a ponerse en perspectiva cuando una de las últimas voces que alguna vez esperaría escuchar resonó en todo el recuerdo. ¿Puedo ayudarle? La sangre de Artoria se heló y todo su cuerpo se tensó. No. Maestro. ¿El maestro también? Murmuró para sí misma, extrañando las palabras arrastradas de Ciro. ¿Puedo ayudarte? Ciro Emilia. Puedo darte poder y curarte. Así que eso es lo que le ofreció. Pensó, su mente regresando al extraño ojo de hada de su actual maestro. Eso es correcto. Puedo ofrecerte poder, suficiente para poder vencerla. Altrouge Brunestud. ¿Aceptó el trato para vengarse? Se preguntó, concentrada intensamente en la respuesta del chico. Ese suficientes tratos PR hoy. El niño murmuró, su habla arrastrada casi más allá del ámbito de ser capaz de ser entendido. Y luego Artoria lo vio quitarse la mano del ojo, apretar los dientes con tanta fuerza que juró haber escuchado un pequeño crujido y moverlo hacia su parte superior, aparentemente buscando un objeto. Y evidentemente lo encontró porque sacó un frasco de sangre. ¿Quieres apostar por el código místico? Puedo garantizar tu supervivencia, Ciro. Puedo darte la fuerza para no tener que depender nunca más de otro trato. Una luz azul brillante repentinamente apareció sobre la forma de Ciro mientras sostenía el frasco de sangre hacia él, zarcillos serpenteantes de energía pura comenzaron a salir de la bola y se dirigieron hacia el niño. Desde el margen, Saber suspiró, sabiendo cómo se desarrollarían las cosas ahora. Lamentablemente, Ciro no estaba en condiciones de negarle al mundo, parece que eso era algo que compartían. Lo siento. Sus ojos verdes se dirigieron hacia el chico con una intensidad que podría haber derretido el acero, observando sus dedos apretarse. Y como era de esperar, el vial estalló como una uva reventada, cubriendo al niño con aún más sangre, el sueño comenzó a desmoronarse ya que evidentemente el recuerdo estaba llegando a su fin. Sin embargo, había una cosa que la mujer notó, algo que no podría confundir incluso si estuviera ciega y sorda. Abelán. XXXXXXXXX. Ciro gimió cuando lo despertó el temblor de su hombro, miró y vio la expresión mortalmente seria de su servant. Maestro. Necesitamos hablar. Ciro miró entre ella y Sakura, que todavía estaba dormida con la cabeza apoyada en su hombro. Sí, está bien. ¿Qué pasa? No, aquí. ¿Tiene algún lugar privado donde podamos tener esta discusión? Preguntó Saber, recibiendo un suspiro del adolescente mientras lentamente comenzaba a deslizarse fuera de la cama, alejando a Sakura de él con lo que parecía ser una facilidad practicada. La cocina es lo mejor que vas a conseguir tan temprano. Entonces es la cocina. Saber asintió, dejando que el adolescente se pusiera algo de ropa básica antes de seguirlo a la cocina de Emilia Estate. Estaba claramente cansado, lo que sería útil para sacarle la verdad, pero incluso entonces se movía con una extraña gracia. No el de una bailarina, ni el de cualquier tipo de deportista, sino el de un guerrero. De forma espontánea, una imagen de la creación de su espada apareció en la mente del servant, pero ella rápidamente la borró en favor del aspecto más importante del recuerdo.
Apoyando su cadera contra el mostrador de la cocina, el adolescente miró a Artoria y asintió, haciéndole saber en silencio que estaba listo para que ella comenzara a hablar. Un gesto innecesario, pero bienvenido al fin y al cabo. Vi uno de tus recuerdos. Saber comenzó, recibiendo un murmullo comprensivo de Zirou mientras lentamente asentía con la cabeza. ¿Cuál? Esa, bestia. Kat, creo que la chica lo llamó. Respondió Saber, temblando un poco solo por el recuerdo de la aterradora criatura, aunque extrañamente Zirou parecía ligeramente molesto por la mención de ello. Sí, Kat Palog, también conocida como Primate Murder. Ese fue un mal día. Murmuró Zirou, quitándose un mechón de pelo de los ojos. Abelan te salvó. Finalmente reveló Artoria, parpadeando sorprendida cuando él asintió sin siquiera una pizca de vacilación. Oh, sí, sin él, habría estado perdido. ¿Tú, por qué me ocultaste el hecho de que tenías a Abelan? Maestro. Ella añadió torpemente al final, el adolescente pasó completamente por alto el indicio de traición en su tono mientras se rascaba la nuca. Yo, en cierto modo, no lo hacía. Siempre quise hablar contigo sobre eso, pero solo te llamé hace un día y... Ante esto, se inclinó hacia un lado, mirando un reloj que Artoria había espiado en la pared. Ayer fue un completo desastre. Poner demasiadas sorpresas sobre tus hombros no habría ayudado a nadie. Además, lo olvidé. Esa frase final, admitida sin una pizca de vergüenza o vacilación, fue lo que finalmente rompió la calma exterior del rey, haciéndola levantar las cejas hasta la línea del cabello y aflojar la mandíbula por un breve momento. Por supuesto, se solucionó inmediatamente después, pero aún así se reprendió duramente a sí misma por el error. Ya veo. Ella no sabía qué decir ahora. Si él hubiera intentado mentirle, ella había estado preparada para ello. Si él hubiera tratado de eludir el tema, ella había estado preparada para ello. Si él hubiera intentado rogar o suplicar algún tipo de perdón, ella incluso estaba preparada para eso. Sin embargo, un argumento tan lógico, junto con su libre admisión de culpa, era algo que ella no esperaba. Algo que estaba empezando a notar era una tendencia con su maestro. ¿Te gustaría recuperarlo? ¿Perdón? Artoria le dio una mirada libremente sorprendida ahora, mirándolo 2 veces mientras él le daba una expresión completamente seria e inocente. Una mirada de sorpresa, que hizo que su maestro ladeara la cabeza, como si no pudiera entender su sorpresa o de dónde provenía. Abelan, ¿quieres recuperarlo? Eso es. Tú eres. Abelan es el nivel más alto de protección, y simplemente estás dispuesto a regalarlo. Para una persona al azar, por supuesto que no, pero es tu funda, y claramente pareces apasionado. Entonces, asumí que la quieres de vuelta. Zirou levantó la mano, claramente con la intención de sacarse la vaina. Y ahora Artoria se encontraba en una encrucijada, ¿hacia dónde debía ir desde aquí? Claro, desde una perspectiva puramente de batalla, tener a Abelan la haría casi imposible de matar. Sin embargo, al mismo tiempo, también desde una perspectiva de batalla, siempre fue más inteligente optar por el maestro en lugar del servant. Y si Zirou continuaba aferrándose a Abelan, entonces podría curarse de cualquier cosa, salvo que le quitaran la cabeza de los hombros. Sin embargo, perder a Abelan había sido uno de sus mayores fracasos en la vida. Recuperarlo ayudaría a reparar la herida que había sido causada cuando Morgana. No, la bruja sabía cómo separar a Artoria y Abelan. Lo había hecho una vez y no tenía dudas de que la bruja encontraría la manera de hacerlo de nuevo. Al menos tenerlo dentro de su maestro no solo lo mantenía a salvo sino que también reducía las posibilidades de que Morgan lo separara como lo había hecho hace tantos siglos. Le duele no tener su preciosa funda, pero mientras estuviera cerca, en su maestro, entonces podría soportarlo. No, maestro. Guárdelo. Me adelanté al saber que lo tenía, le pido disculpas. Saber habló, inclinándose por la cintura para enfatizar sus palabras. Oh, Genial. Zirou estaba claramente confundido, una ceja arqueada y una pequeña inclinación de sus labios mostrándose como tal. Sí.
Pido disculpas por despertarte tan temprano por tal asunto. Era importante para ti, lo entiendo. Zirou rechazó su disculpa, provocando una vez más un ardor de ira infantil en la mujer. Sí, sin embargo, como tu servant, no debería permitir que esas cosas interfieran con tu salud. He dormido menos antes, estaré bien. No puedo permitir que usted renuncie a su salud con el comienzo de la guerra, maestro, necesitará todas las ventajas que pueda obtener. Imploró Artoria, su expresión severa y su postura inquebrantable. Ella no perdería esta vez. Sí, lo entiendo, saber. Regresaré a la cama. Zirou cedió y levantó las manos en señal de rendición. Bien. Saber asintió con la cabeza y se cruzó de brazos para darle mayor énfasis. Finalmente había ganado una discusión con su maestro. XXXXXXXXX. Unas horas más tarde, la habitación de Zirou. Senpai 2, no te vayas. Sakura gimió, aferrándose a su torso mientras él intentaba moverse. Era una cosa que tanto Rin como ella compartían. Independientemente de cómo eran normalmente, cuando tenían sueño y estaban cómodos, eran abrasadores de pesadilla que se negaban a soltarse. También significaba que en su somnolencia, Sakura sonaba probablemente un poco demasiado lasciva, además de su ropa de dormir bastante llamativa. Una combinación que llevó a Artoria, parada en la esquina de la habitación de Zirou, sonrojada tan intensamente como el cabello de Sir Tristan. Incapaz de apartar la mirada debido a su obligación de proteger a su maestro y su creencia en cómo debería actuar un servant, pero deseaba desesperadamente poder hacerlo porque esto era mortificante. Resulta que, incluso cuando obtuvo su primera victoria, Artoria de alguna manera perdió. XXXXXXXXXX. Esa tarde, Fuyuki. Zirou resopló, apoyando su codo en la larga mesa para poder levantar la cabeza, su otra mano descansando sobre la madera muy bien hecha y pulida y golpeando ociosamente con su dedo índice. Maestro, no se posicione así. Saber lo amonestó en su vínculo mental, parándose en silencio detrás de la silla en la que estaba sentado, recibiendo un gruñido mental de su parte mientras se enderezaba. A su derecha, Sakura simplemente sonrió agradablemente ante las acciones del herrero, mientras que a su izquierda, Rin soltó una carcajada, probablemente habiendo adivinado lo que sucedería. A la izquierda de Rin estaba sentado Basset, el ejecutor mirando con curiosidad alrededor de la habitación desde su asiento. A la derecha de Sakura estaba sentada Lubia, dándole a Zirou una mirada que solo podía describir, vagamente, como presumida. Y luego, sentada en el otro extremo de la mesa, con bastantes lugares entre Basset, Lubia y ella, estaba Iya. La niña tarareaba agradablemente mientras tenía los ojos cerrados y, según sus pequeños movimientos, probablemente pateaba sus piernas debajo de la mesa. Saber. Esta reunión es importante. Sí, señor. Y lo entiendo. Pero sí lo sabes. ¿Por qué se lleva a cabo en mi casa? Yo, no puedo responder a eso, maestro. Saber respondió con sinceridad, capaz de escuchar la exasperación de su maestro a través del enlace telepático. Está bien, yo iré primero. ¿Por qué mi casa? Zirou habló, su único ojo deslizándose sobre los otros 5 maestros. Es espacioso y está bien situado en la ciudad. Basset respondió simplemente, recibiendo un resoplido del adolescente. Correcto. Bueno, no puedo ser el único con un servant materializado. Su comentario obtuvo un par de respuestas variadas por parte de las chicas, en particular una carcajada de Iya. Archer, sal y saluda. Iya habló, aguda e inocente. Y entonces Heracles se materializó, su cabeza casi tocando el techo mientras se elevaba sobre el asiento de su maestro. La luz más cercana estaba directamente detrás de él, prácticamente delineando su físico musculoso mientras ocultaba cualquier rasgo humanizador en la sombra. Bien, si quieres ser así. Lance. Y en respuesta a la llamada del ejecutor, apareció la mujer misma, parada muy parecida a Saber, en silencio detrás del asiento de su maestro. Aunque parecía estar observando la táctica de intimidación de Heracles con un divertido arqueamiento de una ceja.
Yo iré el próximo. ¿Reader? Obedientemente, la mujer apareció junto al asiento de Sakura, tan quieta como una piedra, y su venda les dio a todos la clara sensación de que los estaba mirando a todos, individualmente. Evidentemente, la buena intimidación era algo natural para los griegos. Lentamente, todos se giraron para mirar a Rin y Lubia, las dos últimas en mostrarles a sus servants. Se miraban directamente el uno al otro, como si desafiaran al otro a mostrarle a su servant primero. Aunque pensándolo mejor, Zirou sabía que eso era exactamente lo que estaban haciendo. Ambos convocan a sus servants al mismo tiempo, ¿vale? Finalmente habló, temblando cuando se dio cuenta de que de alguna manera había sido engañado para ser el mediador de esta reunión estratégica. Muy bien, Zero. ¿Señorita Gorila? Ok, Zirou, lo que sea que Rin iba a decir a continuación fue interrumpido por su gruñido ante el apodo burlón de Lubia. Servants. Zirou se mostró inexpresivo, haciendo que ambos se enderezaran y evitaran mirarse el uno al otro, como si no compartieran la culpa por igual. Castea. Semiramis. La llamada de Rin, no del nombre de la clase sino del propio Servant, provocó algunas miradas de sorpresa y levantó las cejas. Aunque en el momento en que Semiramis se reveló, rápidamente cambiaron a miradas comprensivas. Reina Semiramis de Asiria. Todos ustedes muestren sus respetos. La mujer habló, con una sonrisa amplia y confiada y los brazos extendidos. Saludos, Reina Semiramis. Zirou accedió fácilmente, ya acostumbrado a las rarezas y exigencias de Gilgamesh. Es un honor tenerte aquí. Saber añadió justo después, inclinándose superficialmente. Qué reverencia tan superficial, Saber. ¿Nunca te enseñaron cómo interactuar con la realeza? Semiramis habló, recibiendo un par de miradas inexpresivas de los servants que la rodeaban, aunque ella parecía estar disfrutando de la atención al menos. Lo era. Eres simplemente uno de los muchos miembros de la realeza aquí. Mostrar deferencia amargaría la reputación. Saber respondió diplomáticamente, sin desanimarse en lo más mínimo por la actitud de la mujer. Sí, sí. Tanta realeza en la habitación y, sin embargo, ¿estamos obligados a permanecer de pie? Parece como si tu maestro ni siquiera pudiera ser un anfitrión amable, y mucho menos para alguien como yo. El servant colocó una mano sobre su pecho, sonriendo burlonamente al adolescente pelirrojo. Solo para parpadear en estado de shock ante la total falta de efecto que sus palabras tuvieron en él. Él no se enojó ni se apresuró a defenderse, ni siquiera se apresuró a acceder a sus demandas. En cambio, simplemente parecía pensativo y asintió una vez para sí mismo. La mesa tiene espacio. Si algún servant quiere asientos, hágamelo saber. ¿Asientos? Soy una reina. Un trono es lo que necesito, y tu posición en la cabecera de la mesa no debe ser ocupada por nadie más que la realeza, ya que están presentes. Semiramis gruñó y entrecerró los ojos hacia el adolescente. Ahora bien, Semiramis era una política hábil, famosa por sus habilidades como reina en casi todos los aspectos. Sabía, por supuesto, que tales exigencias sin duda dañaban su propia reputación, y si hubiera sido alguien a quien consideraba importante, o casi igual, no habría hablado de esa manera. Pero necesitaba saber con quién trabajaría y, si era necesario, de quién tenía que deshacerse para asegurarse de que todo saliera lo mejor posible. Ya fuera un servant o un maestro, no tenía reparos en hacer desaparecer a cualquiera a su alrededor, pero si lo hacían o no, dependería de cómo reaccionaran ante sus pruebas. Y actualmente, el maestro de saber estaba en la tabla de cortar. La reina ya estaba haciendo planes para deshacerse de él en caso de que fracasara. Aunque es cierto que la forma en que había tomado el control de la situación antes le había dado algunos puntos a su favor, pero no lo suficientes para salvarlo por completo. Semiramis. No puedes decir eso. Rin chilló horrorizada, su expresión palideció. Te estás excediendo, Semiramis. Saber habló, dando un paso amenazante hacia adelante. Ahora. Creo que el dueño de la casa tiene algo que decir. Morgan intervino, aplaudiendo una vez brusca y suavemente para detener las hostilidades.
Ella no los disminuyó ni disminuyó de ninguna manera, sino que simplemente los hizo detenerse en seco, dejando en sus manos la decisión de retroceder o seguir adelante. Y depende totalmente de la respuesta de Ciro. El propio adolescente simplemente cerró los ojos y respiró profundamente. Y luego, un momento después, los abrió a ambos. Sus ojos dispares parecían mirar directamente a los ojos de Semiramis, las comisuras de su boca se inclinaron brevemente hacia arriba. Trezón. La sacudida de prana a su lado hizo que Semiramis se sobresaltara y no girara nada más que la cabeza para ver lo que había hecho el adolescente. Sin embargo, al hacerlo, se perdió por completo las miradas de sorpresa de los servants y de Basset, ya que habían visto lo que había hecho en tiempo real. Sentada junto al asiento de Rin, perfectamente pulida y reluciente, había una silla verdaderamente digna de la nobleza. Hecho de madera gruesa y resistente y cubierto con varios metales brillantes, moldeados y unidos a los muebles con la habilidad de alguien que lo ha estado haciendo durante toda su vida. Sin embargo, Semiramis podía sentir el prana en él, cómo constituía todo su ser y cómo se había estabilizado en la estructura. Sabía que no se trataba del trabajo de mover algo ya hecho, sino del trabajo de crear un facsímil de lo que debería. ¿Proyección? ¿De verdad crees que un hechizo tan patético es digno de una reina como yo? ¿No lo notas, reina Semiramis? Caster tarareó con curiosidad, obteniendo una expresión inquisitiva de la reina asiria. ¿Notar qué exactamente? Esto no es una magia de proyección estándar. Caster tarareó, movió su dedo contra él y creó una pequeña ráfaga de viento. Sin embargo, la placa dorada que había golpeado solo se había abollado y agrietado, cuando Semiramis supo que incluso un golpe tan pequeño debería haber destrozado cualquier proyección. Ya veo. Entonces puedes crear algo como esto tan fácilmente. De todos modos, no tomaré un producto dañado como mi asiento. En respuesta, Rin simplemente puso los ojos en blanco y reparó la construcción, recibiendo una mirada de reojo de la reina por arruinar su penúltima prueba. Gracias, Rin. Y en cuanto a sentarme en la cabecera de la mesa, lo siento. Pero simplemente no está sucediendo. ¿Y por qué no? Porque hay reglas. Skatach finalmente habló secamente, claramente no le divertía el espectáculo que Semiramis había estado montando. Como reina, debes saber eso. Hubiera esperado no tener que enseñar una lección tan simple, pero el cabeza de familia se sienta en la cabecera de la mesa. Por supuesto, está el extremo opuesto, pero no solo tiene una familia. Los miembros ya se sentaron allí, pero tú también fuiste el último en llegar. JE. Jejeje. Muy bien, muy bien. Semiramis se rió, aplaudió y se sentó en la silla que habían creado para ella. En respuesta a esto, Ciro simplemente suspiró y cerró su ojo de hada una vez más, sin siquiera molestarse en dignificarla con una respuesta. Muy bien, creo que estamos listos para comenzar ahora. Y ya alardeó emocionada, saltando en su asiento y actuando según la edad que aparentaba. Empezaré primero. Con nuestro objetivo conjunto de evitar que ocurra la guerra del Santo Grial, tenemos un obstáculo en la forma de mi hermana. Cristina Edelfelt. Ella convocó a la otra mitad de Morgan, la bruja que aterrorizó no solo a los caballeros de la mesa redonda, sino también los 12 paladines de Carlomagno. Lluvia comenzó, la decepción hirviendo dentro de ella ante la idea de que su hermana fuera uno de los enemigos. Lo que su hermana hacía y no hacía estaba fuera de su control, ella lo sabía y lo aceptaba. Sin embargo, su familia fue promocionada como astuta y actualmente, su hermana no mostraba nada de eso con su total desprecio por cualquier tipo de hecho que no viniera de una familia establecida. Tuvimos un encontronazo con ella ayer. Heracles retumbó, cruzándose de brazos aparentemente por instinto mientras se paraba detrás de su maestro. De hecho, ella apareció ante nosotros e intentó usarme como rehén. Aunque resulta que solo envió una forma de ilusión en su lugar mientras iba tras el gran grial. Añadió Ryder, obteniendo algunas expresiones de preocupación. ¿Por qué perseguir a alguno de ustedes en ese caso? Todos se volvieron hacia Ciro ante su pregunta, aunque la atención no pareció desconcertarlo en lo más mínimo.
Se decía que Morgan Le Fay era una manipuladora de las sombras, ¿verdad? ¿Por qué mostrarse ahora? De hecho, no es su estilo amenazar tan descaradamente a un grupo de combatientes. Especialmente teniendo en cuenta el ataque de represalia de Archer. Añadió Saber, con el ceño fruncido y los dedos en la barbilla. Tengo una teoría. Caster habló y recibió algunas miradas interesadas. Creo que fue simplemente una cuestión de suerte. La ubicación en la que estábamos todos estaba demasiado cerca de la ubicación del Gran Grial. Si hubiéramos estado más lejos, no creo que ella hubiera actuado en absoluto. Estás usando muchos quizás allí, Caster. Señaló Basset, su mente devorando la información que le entregaban los servants. Es el principio de la cuestión. No sería quien soy si entendiera su proceso de pensamiento. Compartimos un cuerpo y una historia, pero somos dos entidades separadas. Conozco sus procesos de pensamiento del pasado, pero no puede entenderlos. Entonces, ¿qué pasó con Le Fay? Preguntó Lubia, siempre la mercenaria diplomática. La golpeé con una flecha. Según la cantidad de sangre que quedó, fue un golpe serio, pero no letal para un servant. Caster calculó que el tiempo de recuperación sería de 2 días como mínimo, descontando los sacrificios por mana. Archer respondió simplemente, obteniendo un asentimiento de Morgan para corroborar sus palabras. Así que tenemos que estar atentos a Morgan Le Fay, pero no en este momento. Preocupante, pero no tan terrible como podría ser. Basset murmuró para sí misma, ya que todos los demás ya estaban al tanto de la existencia de Morgan Le Fay. Y luego tenemos al servant desaparecido. Rin habló, recibiendo una ronda de tarareos. Como era de esperar, tiene que ser un berserker. Semiramis intervino, dejando que todos supieran cuál era su clase, incluso si algunos de ellos ya lo habían descubierto. Yo diría que es el servant de Ainsburn. Ella respondió con un gesto seguro. Un niño no debería jugar. Dijo Skatach con severidad, aunque su voz quedó mayormente eclipsada. ¿Estás seguro de esto, Illa? Absolutamente seguro. Ni Kachan ni yo somos los griales menores para esta guerra, y el de Sakura no se ha activado. La única familia capaz de crear uno son los Ainsburn. E incluso si el abuelo todavía cree que volveré con la familia eventualmente, no dudará en redoblar su apuesta haciendo que los homúnculos del grial menor sean capaces de mantener un servant. Entonces los Ainsburn, que tienen acceso a las reglas del Santo Grial y las han torcido en el pasado, tienen un berserker y un maestro desconocido. Rin resumió, suspirando cansadamente ante el asentimiento afirmativo de la ex heredera de Ainsburn. Claramente, la preocupación más importante es saber exactamente con quién estamos tratando. Morgan golpeó la mesa con el dedo, creando un mapa esquelético dibujado en un tercio de Fuyuki dispuesto sobre la superficie. Tratar de lidiar con Berserker y la bruja sin siquiera conocer la identidad de Berserker será mucho más difícil. Por lo tanto, la jugada más inteligente es descubrir la identidad de Berserker lo más rápido posible. Morgan, quiero decir, Le Fay, corrigió Saber después de una rápida mirada doble a su hermana. No se puede confiar en que la dejen sola todo ese tiempo. Si dejamos de buscarla por completo, ella se escapará por completo y tramará un plan sin duda peligroso. Saber tiene razón, no se puede permitir dejar a un enemigo peligroso como ese en nuestra puerta sin ninguna supervisión. Lance habló, apoyándose en la silla de Basset e inclinándose hacia adelante para mirar el mapa. ¿Por qué no dividirse en equipos? Un equipo se centra en los Ainsburn hasta que puedan descubrir la identidad de Berserker. Y el otro equipo se centra en Morgan Le Fay. Sugirió Sakura, aplaudiendo y sonriéndoles a todos. La cuestión es determinar quién irá a cada equipo. Respondió Semiramis, para sorpresa de todos. ¿Queremos crear equipos enfocados en las debilidades potenciales de las clases Caster y Berserker? ¿O queremos crear equipos enfocados en resistir mejor un ataque contra sus fortalezas? Obviamente, Caster y yo tenemos que estar en equipos separados debido a que ambos somos capaces de crear familiares para el reconocimiento. Pero a dónde vayan los otros 4 dependerá. Y por un momento, nada más que silencio siguió al discurso más bien táctico de la reina. Pero se rompió rápidamente.
Me colocaré en el equipo berserker. No puedo confiar en mí con la bruja. Saber habló, su fachada perfecta, incluso en una sala de la realeza. Me colocaré en el equipo que se ocupará de Lefay. Decidió Archer. No puedo decir dónde seré más necesario. Así que, por ahora, me ubicaré en el equipo berserker. Respondió Skatach, dirigiendo toda la atención a Medusa. Entonces es el equipo bruja. Por supuesto, hasta que descubramos dónde está Morgan y quién es berserker, los equipos realmente no pueden hacer nada. Entonces, Morgan y Semiramis estarán de guardia, esencialmente. Manera de resumirlo, Oni y Chan. Ella se rió disimuladamente, haciendo que el adolescente pusiera el ojo en blanco. Senpai, sobre lo que Karen habló. Le susurró Sakura después de inclinarse, recibiendo un zumbido a cambio. Ah, claro. Entonces, cuando nos inscribimos en la guerra anoche, Hortensia nos dijo a todos algo interesante. El cuerpo de Kotomine ha sido robado. ¿Qué? Rin se levantó y golpeó la mesa con las manos, con expresión furiosa. Profanación de los muertos. Abismal. Lance frunció el ceño, cruzándose de brazos y apretándolos con fuerza para evitar reaccionar de alguna otra manera. Tengo que estar de acuerdo contigo, Lance. Tampoco es una práctica que realmente pueda tolerar. Semiramis tarareó con calma, aunque su expresión mostraba un asunto completamente diferente. ¿Tiene alguna pista? Luvia le preguntó a Zirou, solo para fruncir el ceño cuando él negó con la cabeza. Ninguno. Pero dado todo lo que está sucediendo, no puedo entender si está relacionado. Es mejor mencionarlo, y que sea irrelevante, que conservar la información. Comentó Basset, con los dedos entrelazados y descansando frente a su boca. Zirou tarareó un poco antes de sentir una sensación extraña a su derecha. Al mirar la fuente, vio a Sakura, que no parecía ni actuaba de manera diferente. Sin embargo, ya conocía esa sensación, sabía que estaba ligada a ella y sabía que nadie excepto él podía sentirla. Sin embargo, aún así, podía sentir la molestia ardiendo dentro de él por no poder entender por qué, ya que ni siquiera la propia chica era consciente de ellos. ¿Qué tenía de diferente? Espera. De forma espontánea, recuerdos de hace más de media década pasaron a primer plano en su mente. Palabras que casi había olvidado a raíz del evento que lo había precedido, a raíz del evento del que Artoria le había hablado esta mañana, trayéndolo de vuelta a su mente. Tenía que ser así, Zirou no podía pensar en nada más. Sakura está desarrollando un Reality Marvel. 2. XXXXXXXXX. Mientras tanto, el castillo de TRHVMN. Mi señor, ¿parece preocupado? No estoy preocupado, interesado. Respondió TRHVMN, de pie en el balcón de su dormitorio con una copa de vino muy cara en una mano. ¿Interesado en qué, si puedo preguntar, mi señor? El mayordomo, una pesadilla, preguntó con un tarareo curioso y una expresión en blanco. Recientemente llegué a una conclusión sobre la 18ª Adia Blood. Oh. Enhance era un niño alborotador, rebelde y rebelde en las formas más agravantes. Por lo que se desconocía el lugar de su muerte, al igual que el que acabó con él. Desconocido para todos, excepto uno. ¿Alguien sabe dónde está la sangre de la idea número 18? El mayordomo repitió como un loro en estado de shock. Efectivamente, esa pequeña y advenediza Brunestud. Pero lo que me parece más interesante es el hecho de que no nos lo dirá. Si lo hubiera reclamado para ella misma, habría estado muy orgullosa de mostrarlo, lo mismo ocurre si quien quiera que sea. Había afirmado que se había unido a su facción, pero no lo ha hecho. Lo que significa que ella no tiene a Dia Blood ni a su usuario en su poder. Precisamente, Trimbose. THRVMN se volvió hacia el mayordomo y tomó un sorbo de su vino de la mañana. Y si ese es el caso, pero ella se niega a decirle a nadie dónde está o qué pasó con él, solo he llegado a una conclusión. Estoy absolutamente lleno de curiosidad, mi señor. Dijo Trimbose, su rostro completamente impasible. Quien lo haya recopilado, ya sea humano o apóstol muerto,
es alguien que no quiere que sepamos que existe. Alguien a quien le preocupa que, si fueran incorporados a nuestra cultura, se pondría del lado de ella, o quiere asesinarlo, y privarlos de aliados potenciales en nosotros. ¡Qué despreciable! Precisamente. Entonces, Trimbose, si la princesita está tratando de ocultármelos tanto, eso solo significa que quien quiera que tenga la sangre de Idea 18 es importante para ella por una razón u otra. Y ya sabes cómo es ella, obteniendo esos guardaespaldas y mascotas suyas para que hagan todo el trabajo por ella. ¿Por qué no vas a buscar un poco de pergamino y tinta y preparas una carta para 14 y 15? Estoy seguro de que estarán encantados de poder tener una oportunidad potencial con 8. Como desees, mi señor. XXXXXXXXX. Historia paralela, Zero se encuentra con la brigada Chalan Candico. ¿Alguien va a preguntar sobre el niño que ha estado caminando por ahí? Preguntó uno de los miembros más nuevos, sus ojos siguiendo los movimientos aburridos y serpenteantes de Zero mientras caminaba por la sala de reuniones a la que acababa de entrar. Él tiene la contraseña para entrar. Lord Bartomeloy debe haberle dado permiso, ¿verdad? Preguntó una mujer de poco más de 30 años, tensándose un poco mientras Zero caminaba hacia ella, su singular ojo abierto mirándola de arriba abajo antes de descansar en la empuñadura del estoque a su lado. La mujer abrió la boca para decir algo antes de que saliera un grito, la espada ahora sostenida en las manos de la chica de 16 años en lugar de estar segura dentro de su vaina donde debería haber estado. La acción fue tan rápida que no había podido detenerlo con tan poca distancia y aviso. Oye. Esa es mi propiedad, exclamó, mirando de reojo a Zero mientras él la miraba de reojo en blanco con una ceja levantada. Espero que no. Esta cosa no solo está terriblemente hecha, sino también terriblemente mantenida. ¿Alguna vez has escuchado la palabra piedra de afilar antes? Zero movió el costado de la espada, haciendo que un tintineo metálico opaco llenara la habitación. Terriblemente, eso fue hecho por uno de los mejores herreros de la Torre del Reloj. Miró a Zero y muchos otros miembros de la brigada comenzaron a prepararse para una pelea en caso de que estallara. Decepcionante. Zero bostezó, arrojándole la espada con una cojera por debajo que provocó un sonido de sorpresa de ella cuando la agarró en el aire. ¿Tú, cómo te atreves? Confío en que te estés portando bien, Muramasa. En un instante toda la agresión abandonó a todos los miembros de la brigada que saludaron con la entrada de Lorelei Bartomeloy. Desafortunadamente para su estado de ánimo, Zero no era miembro de dicha brigada. No he hecho nada malo. La mitad de su armamento actual no es tan malo, pero nada que yo llamaría genial. Zero suspiró, agitando una mano con desdén, casi como si no fuera consciente de la animosidad dirigida hacia él por parte de los miembros de la brigada que saludaban. HM. Todos ustedes. Este es Zero Muramasa. Como acuerdo entre él y yo, él creará nuevas armas para todos ustedes. Sin embargo, este acuerdo va solo hasta la creación y no el mantenimiento, ese trabajo será completamente depende de ti. Muramasa, confío en que hayas brillado lo suficiente como para crear al menos una espada o dos antes de abandonar la Torre del Reloj. Lorelei miró a Zero, recibiendo un breve zumbido del adolescente mientras movía la cabeza de un lado a otro. Una pareja. Todo lo que sé es que uno debe asegurarse de que ella cuide el arma que le fabrico. Zero señaló a la mujer cuyo estoque había robado antes, obteniendo un tic molesto en el ojo oculto a Lorelei por el puente de su nariz. No aceptaré insultos indebidos hacia mi brigada, Muramasa. Lorelei advirtió en voz baja. Solo es indebido si no hay ninguna razón para ello. El filo de su espada estaba deformado y ella la había doblado de alguna manera. Hablando de eso, lo arreglé para ti. Ese es el único mantenimiento que recibirás a menos que me pagues tú mismo. Zero le dijo secamente a la mujer, antes de volverse hacia Lorelei. Si tienen alguna solicitud, envíenla a mí. Enviaré las que no sean posibles y usaré el resto como referencia o como habilidad básica de la espada. Saludó con la mano antes de comenzar a salir, la brigada casi físicamente se quedó boquiabierta ante el descaro que tuvo al alejarse de Lorelei Barthomilo. No te di permiso para irte.
Y parecía que incluso Lorelei lo sabía, no que a Cyril pareciera importarle mientras agarraba la puerta. Si quieres 2 espadas antes de irme, tengo que empezar de inmediato. Lo siento, pero los relojes corren. Y luego, con ese último comentario, Cyril cerró la puerta detrás de él. Lorelei miró fijamente la puerta por un momento antes de volverse para mirar a los miembros de su brigada. Ese, como escuchaste antes, es Cyril Muramasa. El mejor herrero de la Torre del Reloj, y el segundo más irritante, perdiendo solo ante Kishchur Selrech-Waynor. Además, una persona a la que deseo incorporar a la facción aristocrática. Entonces, espero que todos lo traten con el respeto debido a su habilidad como herrero, ¿entendido? Sí, señora.